a los datos que tienen a nivel de cada asistencia que hace la defensa pública, porque es importante mencionar que no solamente en el fuero penal asisten, hay sectores priorizados, inclusive asisten a migrantes, a mucha gente realmente de forma gratuita vienen asistiendo. Creo que uno de los fueros de suma importancia durante esta pandemia fue el fuero laboral. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que fueron despedidas o se les suspendió contrato. ¿Cómo fue la asistencia de la defensa pública y qué números tiene la dirección de gestión con relación a ese foro en específico, doctor? Dentro del fuero laboral y contencioso administrativo, ¿verdad? Hay que entender que Sí. aquí en este fuero la defensa pública defiende los derechos y las garantías laborales de las personas que trabajan, claro, con relación de dependencia y que recurren ante la defensa pública buscando nuestro servicio, ¿verdad? Y en cuanto a los números, que de lo que va el 2021 es de enero a octubre, porque tenemos el corte se hizo de enero a octubre. La defensa pública a nivel nacional ha iniciado 597 juicios de reclamación de derechos en la parte laboral, ¿verdad? De los cuales solamente, no, de los cuales no, 8 en forma independiente se habían promovido ante el fuero contencioso administrativo, ¿verdad? Pero en total en la parte, en trámite, lo que tenemos ahora nosotros son 1.779 laboral en curso a nivel país, ¿verdad? Y, y, y aquellos juicios que habían concluido este año y los que habían arrasado del año pasado son 570 casos concluidos a nivel país en el ámbito laboral y contencioso administrativo, ¿verdad? Pero hay que entender también de que hay que destacar sobre todo que en todas las localidades en donde existe defensoría pública atienden los defensores, los llamados defensores multifueros, ¿verdad? Y dentro de ese hay que ver el tema de que los defensores públicos también prestan asesorías laborales, ¿verdad? No solamente muy pocos son los que pasan a ser judicializados, sino la mayor parte recurren a los defensores buscando una asesoría, ¿verdad? Claro, referente a sus derechos laborales, ¿verdad? Porque el defensor está para asesorar, para asistir y representar, y sobre todo hay que recalcar siempre defender en forma gratuita a todos los usuarios que llegan al Ministerio de la Defensa Pública, ¿verdad? Ese punto a la cual hace mención, doctor, creo que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona es despedida o le rescinden el contrato, muchas veces no directamente no sabe qué hacer o a quién acudir, pero en este caso también pueden usar ese servicio de asesoría a fin de que le diga si tiene que ir al Ministerio del Trabajo, si tiene que ir al Viceministerio o qué institución realmente. Totalmente. Ahí los defensores laborales le asesoran, inclusive le pueden hacer un cálculo en cuanto a los despidos. Pueden convocar a sus empleadores para llegar a una conciliación o en su caso dirimir a otras instituciones. Que es un punto que muchas veces uno no sabe qué hacer ni dónde recurrir. En este caso, como estabas mencionando, ese corte es de enero a octubre. De enero a octubre. Estos datos para el cierre al 31 de diciembre, claro que en todos los fueros va a ir aumentando, ¿verdad? Porque el corte que habíamos hecho, como te dije, es hasta octubre. Luego de tener toda esa información, vamos a decirle hasta el corte del 31 de diciembre, eso se hace un análisis de los datos que remiten los defensores laborales. Totalmente para el informe anual. Esto es un informe anual preliminar, porque abarca solamente hasta octubre, ¿verdad? Una vez allá por febrero ya vamos a tener todo condensado hasta lo último que se había dado dentro de la defensa pública, ¿verdad?
y vamos a sacar el informe, el informe anual entero, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y a partir de ahí ver las falencias, ver lo que en educación se llama ciertas habilidades de los defensores, ¿verdad? Creo que es uno de los fueros, al menos por lo que suelo escuchar, que menor queja ha tenido dentro de todo es el foro laboral por la asistencia que brinda. El fuero laboral Mm, dentro de lo que es el Ministerio de la Defensa Pública no tiene, porque yo estoy a cargo, no tiene ningún tipo de inconveniente mm, a nivel país, ¿verdad? Y te recalco más, casi el 100% de todos los juicios laborales mm. presentados por los defensores laborales se ganan en el Poder Judicial. Sí, es Es un... un mínimo, es un margen de 0,2% de... Ese es el error que puede existir. Una cuestión importante hay que señalar es con respecto a los plazos en el ámbito laboral. Son muy cortos. Mm, Entonces, cuando las personas deciden recurrir, mm, ya venció el plazo para poder iniciar una demanda. mm, Generalmente las relaciones laborales son unas relaciones muy personales, entonces no se quiere controvertir de entrada, entonces aguardan un tiempo como para ver, de seguir conversando, mm, y en ese tiempo pasa el plazo establecido para iniciar una demanda. Hay muchos casos de que llegan, pero ya no se puede hacer nada porque pasó el plazo de 60 días para poder presentar o requerir judicialmente haberes, por ejemplo. Y hablando de otro fuero, en el fuero civil, ¿qué tipo de asistencia y qué datos tiene la Dirección de Gestión, la DIGAMI, con relación al fuero civil? La Defensoría Civil hay que interviene también dando una orientación jurídica, sobre todo de consultas de las personas carentes de recursos, ¿verdad? También lo asesora y en su caso también le representa judicialmente, ¿verdad? Y como de lo que va el 2021, de lo que a octubre del 2021 tenemos de 14.846 causas en trámite. Pero en total tenemos 22.419 causas en total dentro de lo que es la defensoría civil, ¿verdad? Ahora, también tenemos casos concluidos también ya de este año o de las causas que se habían iniciado años anteriores, ¿verdad? Dentro de eso tenemos 7.573 causas que fueron concluidos. Claro que hay que entender también que dentro de la Defensoría Civil también se les representa a los incapaces, a los ausentes, que también brinda la asistencia de la defensa pública para todos. En este caso de incapaces ausentes también, de alguna manera, esos datos de si realmente están ejerciendo su trabajo, si lo hacen en plazo, todo eso también llega a través de este informe. Totalmente, Mm, totalmente. Sumando los mm. juicios, tomando los juicios de la defensa civil, sumando a los incapaces, a los ausentes, tenemos casi 16.500 causas, ¿verdad? Es bastante elevada, ¿eh? Sí, totalmente. Y en este caso, ¿cómo andan de defensores en ese fuero? Porque por la cantidad de causas que están interviniendo, evidentemente, llevan una gran cantidad de causas cada defensor. Sí, se tiene un promedio de 150 a 200 causas, Por cada casos defensor. por cada defensor. Es cierto que varía un poco la dinámica, lo que es entre lo penal y los demás fueros, dado que el sistema penal es oral, entonces tiene una dinámica diferente de audiencias. En nuestros datos de audiencias, por ejemplo, tenemos un 80% que corresponde al área penal. Ah,
En el área penal es mucho más entonces el elevado de audiencia, o sea, la cantidad de audiencias que tienen los defensores. La cantidad de audiencias es en un 80% del ámbito penal. Ah, del ámbito penal. Pero es por el sistema oral que tenemos en lo penal, ¿verdad? Claro. No así en lo civil. Ah, es mucho más escrito en lo civil. Sí. Tenemos que justamente todo este trabajo del relevamiento de información es para la toma de decisiones basada en evidencias. Es a los efectos de la buena distribución de recursos. En ese sentido tenemos ya individualizadas cuáles son las localidades en donde tenemos un mayor volumen de casos judicializados, que tenemos en primer lugar a Asunción, después tenemos a Luque, también Ciudad del Este, Lambaré, todo lo que es central tiene ¿verdad? un ingreso muy elevado de casos judicializados, que también va acompañado de lo que es asesoría, ¿verdad? Las personas que llegan hasta la sede a buscar información, hacerse asesorar sobre sus derechos y después eventualmente eso se judicializaría. Después de Central, ¿qué localidad o qué ciudad vendría después de Central? En Central los que más tenemos son Luque, en primer término. Luego tenemos Lambaré, San Lorenzo, Capiatá. Y seguido de J. Augusto Saldívar, Fernando de la Mora y Limpio. Y lo que decías también Alto Paraná, en este caso Ciudad del Este. Sí, Ciudad del Este. ¿De cuántos casos hablamos? En Alto Paraná hay una marcada diferencia con respecto a Hernandarias, Presidente Franco, ¿verdad? Y también Encarnación. Encarnación está por los más de 3.000 casos, 3.800 casos aproximadamente judicializados en lo que va entre enero a octubre de 2021. Es bastante también. Y con respecto al trabajo que hacen también, porque el Ministerio de la Defensa Pública, como también el Poder Judicial y la Fiscalía, tienen un equipo, en este caso técnico, de psicólogos, de trabajadores sociales, que asisten al defensor que necesite en los diferentes fueros. Ellos también deben de informar a la Dirección de Gestión del trabajo que realizan. Sí, también tenemos el equipo técnico, si bien con marcada diferencia con respecto a las demás instituciones del sector justicia, tenemos muy pocos profesionales en esta área, lo que complica un poco el trabajo, considerando que tenemos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que tienen que estar respondiendo a todos los fueros. Los fueros, por llamarlo de alguna manera, más sensible, niñez, área penal, la parte incapaces, tenemos que se da cobertura en la medida de lo posible. Claro. No tenemos estos profesionales de equipo técnico en todas las sedes. Están en la capital departamental de cada circunscripción, en algunos lugares, y trabajo social, por dar un número, trabajo social, se atendieron 4.427 casos, ¿verdad? Que un caso, en lo que respecta a trabajo social y psicología, se da mucho de que un caso involucra a muchas personas. Entonces, en trabajo social, por ejemplo, de 4.400 casos, están involucradas 20.000 personas. 20.000 personas. 20.000 personas. De 4.000 casos, porque el trabajador social lo que hace es, si bien uno solo a lo mejor es el afectado a un proceso judicial, claro, pero tiene que entrevistar y tiene que hacer informe de todo el entorno, claro, el padre, madre, abuelos, vecinos, hermanos. Entonces, un caso es un volumen grande de trabajo.
Lo mismo muchísimo. sucede con el psicólogo. Hay que entender de que psicología a nivel país tenemos 72 profesionales de psicología nada más para nivel país. Trabajadores sociales tenemos 43 y en médicos tenemos solamente 35 por problemas presupuestarios y la cantidad de trabajo que tienen estos profesionales, esto del equipo técnico multidisciplinario no da abasto. Necesitamos, yo diría hasta el triple de esta cantidad para que pueda dar abasto a nivel nacional. Porque de, mucho antes del horario laboral y horario de regreso no tienen estos profesionales. Deben de elevar sus informes para los defensores, para que estos puedan derivar de vuelta a los jueces. También tiene que hacer tiene que hacer su informe para la dirección para que nosotros podamos saber cuánta es la cantidad de personas atendidas. Y como dijo la doctora, eso puede implicar a más de 20.000 usuarios, ¿verdad? Y el trabajo es enorme y la poca cantidad en cuanto se requiere es demasiado. Sí, porque como mencionaba la directora, no solamente tienen un fuero específico, sino que donde son necesitados, o sea, donde se los convoca, tanto fuero penal, fuero niñez, inclusive, ¿por qué no también en el fuero laboral? Porque se habla también inclusive de asistencia en ese tipo de fuero, o sea que es poquísimo la cantidad de, por ejemplo, de psicólogos que se tiene 72. La verdad que es bastante. Es demasiado poco en cuanto al El número de volumen. usuarios de la defensa pública. Es Ah, demasiado poco. Así como usted dijo, se requiere ah, en todos los fueros se requiere. Es más, no tiene horario de trabajo. Algunos psicólogos, cuando ah, existen problemas médicos, sobre todo cuando un asistido nuestro tiene problemas en las penitenciarías, se tiene que ir de noche, un sábado, domingo, feriado, debe hacer ese monitoreo constante en las cárceles. Se requiere de mucho trabajo y esfuerzo, por eso es de que necesitamos en forma urgente que existan más profesionales del equipo multidisciplinario, ¿no? nosotros de esta manera vamos a cumplir con la segunda pausa y volvemos con más cuarto intermedio. Hoy te pienso más que ayer, no sé cómo sucedió.